Bienvenido a tu iglesia, tu casa, la casa donde Dios habita. Bienvenido a tu iglesia, Dios es mi vida. Esta semana te invitamos a que escuchemos juntos la palabra del Señor en nuestro culto de oración, como todos los miércoles, 7 p.m. por Facebook Live. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, y ora y me busca, lo escucharé desde el cielo y restauraré su tierra. Acompáñanos todos los miércoles para que juntos busquemos al Señor y sane nuestra tierra. Los jueves a las 7 de la noche se reúnen las olivas, mujeres ungidas por el Espíritu Santo para edificar su vida. La mujer sabia, dice la Escritura, edifica su casa. La necia, por el contrario, la destruye. Tú, mujer sabia, mujer prudente, te esperamos este jueves, desde las 7 de la noche, por Zoom. Escríbenos a info@diosesmivida.org y te enviaremos el enlace. ¿Tienes entre 20 y 30 años? Te invitamos a que te unas a nuestro Ministerio de Jóvenes Adultos, todos los sábados a las 7 p.m. Hablaremos del Señor, compartiremos testimonios, estrecharemos la amistad, pero sobre todo, nos capacitaremos para servirle a Dios. Somos la generación del relevo y debemos estar capacitados para toda buena obra. Escríbenos a info@diosesmivida.org y te enviaremos el enlace para que te conectes el sábado a las 7 p.m. por Zoom. El tema es: atado no le sirves al Señor. Acompáñeme al libro de Nahum, capítulo 1, versos 12 y 13. Yo le leo y usted me sigue y oramos para que Dios nos dirija. Dice: así dice el Señor, aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán arrancados y morirán. Y a ti, Judá, aunque te he afligido, no volveré a afligirte. Voy a quebrar el yugo que te oprime, voy a romper tus ataduras. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Papá, invocamos tu nombre y tu presencia para que estés aquí con nosotros, para que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, para que tu palabra siga siendo, Señor, esa guía que necesitamos y que tenemos, para que tu palabra nos siga limpiando, para que tu palabra nos siga sanando, para que tu palabra siga restaurando nuestra vida. Padre, te pedimos que sea predicada con sencillez, que sea predicada con claridad, que sea predicada con la unción de tu Espíritu Santo, y que tu palabra no vuelva vacía a nuestro corazón, al contrario, produzca un fruto de vida y de vida abundante. Por eso nos disponemos, por eso ponemos atención en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en nuestra alma, para recibir, para guardar y para practicar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No le sirves atado al Señor. Esto es una realidad. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos libres, completamente libres. Él quiere romper todo yugo, Él quiere romper toda atadura en la vida de nosotros. Y como lo dice, aunque a nosotros nos ha afligido, aunque por un tiempo viene Dios, y ya lo vamos a entender en la medida que avancemos, nos aflige, dice, va a romper los yugos que nos oprimen, va a quitar las ataduras de nuestra vida. A veces nosotros no nos damos cuenta que estamos atados, que tenemos algún tipo de atadura. Nos sentimos libres, nos sentimos tranquilos y pensamos que servimos y somos útiles a Dios. Pero realmente muchas veces no. Yo encuentro un ejemplo, lo estuvimos revisando hace poquito, creo que no sé si el domingo pasado o el antepasado tal vez, también referimos la misma historia, el joven rico, no me acuerdo cuál de estos dos domingos fue, pero nos sirve también para ver las ataduras.
Entonces, en Marcos capítulo 10, solamente vamos a leer el verso 19 en adelante, pero la historia es que un hombre quiere seguir a Cristo y va y se acerca a él y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para seguirte? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor, ahí en el verso 19, le dice: ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El joven le responde: Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Fíjese que era un hombre que sinceramente quería seguir a Dios, porque se esforzaba en cumplir los mandamientos. Era un hombre con un corazón que podríamos decir nosotros, era un corazón que quería seguir al Señor. Y era verdad, porque si no hubiera sido así, el Señor no le responde lo que le respondió o lo que hizo. Dice: Jesús lo miró con amor. No le dijo: mentiroso, ¿cómo va a decir que usted está cumpliendo todo si yo sé que usted no está cumpliendo? No está honrando a sus padres, no está haciendo esto, no está haciendo aquello. No, por el contrario, Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa. Fíjese que este hombre estaba haciendo lo que estaba diciendo, pero le faltaba una sola cosa. Dice: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Lo que nos ha dicho a nosotros: ven y sígueme, ha llamado a la puerta de nuestro corazón. Y el verso 23 dice, o nos deja ver la atadura de este joven. Jesús, verso 22, perdón. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y yo quiero hacer un apunte aquí que me parece importante, una precisión importante en este momento. Y es que no está hablando de que las personas que tengan bienes de fortuna no pueden entrar al reino de los cielos. No está diciendo que tenemos que hacer votos de pobreza, como desafortunadamente nos han venido enseñando. Yo no encuentro por ninguna parte en la Escritura que uno tenga que hacer un voto de pobreza o que tener dinero sea un pecado. Él no está diciendo esto. Está diciendo que aquellos que tienen su corazón en las riquezas, aquellos que tienen amor al dinero, les es muy difícil renunciar a esa atadura y seguir a Cristo. Este hombre que tenía un corazón que quería seguir a Dios de manera genuina, porque cuando usted lee los pasajes así lo entiende, uno tiene que mirar con sanidad el pasaje bíblico. Así lo entiende, entonces dice: oiga, este hombre tenía una atadura y no fue capaz de romperla, porque se fue triste y no siguió al Señor. Hay ataduras que nosotros tenemos y ni siquiera nos damos cuenta, pero impiden que nosotros sigamos caminando con Dios. Atados no le servimos al Señor. Y las ataduras se pueden expresar en muchísimas maneras. Se pueden expresar en lo físico, se pueden expresar en lo emocional, se pueden expresar en lo espiritual. Mire, estas otras son muy difíciles de encontrar, o no encontrar, me refiero de evidenciar. Hay ataduras culturales que no dejan que una persona siga a Dios, y hay ataduras sociales que no dejan que una persona siga a Dios. Y no nos damos cuenta. Y estamos atados. Y atados no servimos, nuestra vida no le sirve. El Señor lo dijo: ven y sígueme. Este hombre no le pudo seguir porque estaba atado. El caso de él era el amor al dinero. Pero hay muchas otras personas que están atados. En lo físico, por ejemplo, se puede expresar a través de un vicio, de una conducta o de una tendencia. Hay personas que no pueden seguir al Señor porque dicen: no, es que no puedo, y allá me dicen que yo no puedo tomar trago, o me dicen que yo no puedo fumar cigarrillo, o me dicen que yo no puedo. Y entonces, por esa dependencia física, de esa atadura que tiene, se niega a caminar con Dios. En lo cultural, ¿cuántas personas invita usted al Evangelio y le dice: mira, quiero que conozcas a Dios, quiero que conozcas al Señor? No, yo nací así, a mí me criaron así, así me voy a morir. Porque culturalmente no son capaces de romper una atadura. Porque desde pequeños nos enseñaron que esto era lo que teníamos que hacer. Y cuando somos grandes, así nos demos cuenta, no lo hacemos. Alguna vez puse yo el ejemplo en una predicación de un elefante. Cuando el elefante es pequeño,
lo atan con una cadena, de manera que él camina y como está atado, no puede romper la cadena porque es pequeño. Cuando crece, esa misma cadena la tiene, pero él ya tiene la fuerza y el poder para romperla. Pero sigue atado. ¿Por qué? Porque se acostumbró, para él es algo cultural. Así nací, así tengo que permanecer. Y no le servimos a Dios por esto. Hoy es día de empezar a identificar esas ataduras que tenemos nosotros. ¿Cuántas personas viven atados socialmente? Y nosotros hemos visto personas que están atadas de manera social y dicen, no, es que esa iglesia es estrato 2. No, ¿yo cómo voy a ir? Si es que yo soy estrato 6. Y no van. Y ese pastor, él estudió en la Nacional. Yo soy del Rosario, por nombrar alguna universidad. Entonces, ¿cómo voy a tener trato con estos? Y no servimos a Dios. El alimento de las ataduras es el pecado y la falta de relación con Dios. Esto es lo que hace que nosotros estemos atados. Y las grandes ataduras comienzan con pequeñas puertas abiertas. Pequeñas puertas abiertas, pequeñas rendijas que uno abre y que el enemigo aprovecha y ata a la persona en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en lo que quiera. Y van creciendo y van creciendo y van creciendo y después se vuelven grandes fortalezas y ya la persona no quiere y le queda difícil desatarse. Ahora, para Dios no hay nada imposible, pero el papel de nosotros en la libertad espiritual es impresionantemente grande. El papel y las funciones de nosotros. De manera que hoy es día de romper las ataduras. Ataduras del pecado. Dice en Juan 8:34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es el esclavo del pecado, respondió Jesús. Cuando estamos hablando de esclavitud, estamos hablando de atadura. Y eso lo entendemos fácil, ¿cierto? El pecado es lo que nos mantiene esclavos, atados. Y la falta de estar pegado de Dios, en la medida en que nosotros estemos con Dios todos los días, en todo momento, en todo lugar, las ataduras se rompen, se destruyen. Recuerde que la unción rompe el yugo. La unción rompe el yugo. ¿Y cómo puedo tener yo unción si no estoy con Dios? Con el ungido. La atadura no permite que nosotros seamos libres. Atados, no le servimos a Dios. Porque hay personas que quieren avanzar. Es más, aquí podríamos pensar que este servicio es únicamente para los que este sermón, es únicamente para los que quieren servir en la iglesia. Ven y sígueme. No, pero es que yo no pretendo servir de ujier, yo no quiero ser pastor, yo no estoy llamado a un ministerio de la iglesia. Pero tú estás llamado a servirle a Dios. Todos estamos llamados a servirle a Dios. Y atado no le sirves a Dios. No le sirves. Cristo nos quiere libres. Cristo, digámoslo de esa manera, nos necesita libres. Miremos un ejemplo bíblico que lo podemos aplicar perfectamente a lo que estamos hablando hoy. Marcos 11, capítulo 11, versos 1 y 2. Esa es una parte de cuando el Señor llega y va a entrar a Jerusalén, va a revelar quién es Él, va con sus discípulos, y dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Pónganle atención al encargo que Dios le dio a sus discípulos. Vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entran en ella, encontrarán atado un burrito, en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. ¿Cuál es la orden que Dios le da a sus discípulos respecto del burrito? Que lo desaten. Para que tú puedas ir donde Cristo, para que tú puedas seguir a Cristo, tienes que estar desatado. Porque este burrito significa o simboliza mejor el corazón del ser humano.
que tiene que primero ser desatado para que pueda ser utilizado por Cristo. Encontrarán un corazón atado en el que nadie ha montado, en el que nadie ha entrado. Y ese muchas veces es nuestro corazón. Y Cristo nos quiere libres, desatados, para que podamos servir a Cristo. Hoy estamos diciendo que hay ataduras en muchas áreas de nuestra vida. Hay que revisar. Hay que mirar qué ataduras hay para que el Señor rompa esas ataduras y nosotros permanezcamos libres. Porque ese es el propósito. Permanecer libres. Ahora, ¿por qué digo yo que simboliza el corazón de nosotros? Un corazón atado y sin domar. Porque así lo dice la palabra. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Porque del corazón salen las malas pasiones. Porque del corazón salen todas aquellas cosas que nos tienen atados a nosotros y que impiden que nosotros avancemos en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y Dios no quiere un corazón atado. Dios quiere un corazón libre. Libre. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Libera tu corazón, cuida tu corazón, guarda tu corazón, porque tu corazón es importante, fundamental, es lo más importante para tu vida. Cuando el Señor dice que nuestro corazón es como el de un asno, no nos está tratando mal, nos está mostrando nuestra condición. Un asno terco, sin domar. Si nosotros no estamos sueltos, no estamos desatados, permanecemos en esa condición. Y eso es lo que significa muchas veces nuestro corazón. Conocemos a los burritos por sus características de terquedad, ¿sí o no? El dicho popular, este es más terco que un burro. Pero fíjese que hay otra característica y otra cualidad de los burros cuando ya han sido domados, domesticados. Humildes, ¿sí o no? Son humildes. Y eso es lo que Dios dice, ese corazón es como un burrito. No quiero cambiar, sino quiero desatarlo, quiero domarlo para que sea un corazón humilde y sirva al propósito de Dios. Es necesario permanecer en Cristo para ser libres de las ataduras. Si nosotros no permanecemos en Cristo, no somos libres. Y atados, repito, no le servimos a Dios. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 6, versos 15 al 18. Y es una confrontación interesantísima de parte de Pablo en la carta a los romanos. Y cuando uno lee pensando en lo que estaba sintiendo Pablo, uno dice lo mismo. Esa confrontación parece un bogotano esos de pura cepa. Entonces, ¿qué? O sea, pues, a ver, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Vamos a pecar por eso? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregaban a alguien para obedecerlo, cuando se entregan, a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia.
O sea, ahora permanecen con Cristo. Ya han sido liberados del pecado, ahora ustedes permanecen para mantenerse libres con Cristo. Lo que habíamos dicho antes, cuando hablamos de esclavitud, hablamos de ataduras. Y nosotros tenemos que estar atados ¿a quién? Al Señor, a Cristo. Atados por amor. Ya no con grilletes, sino por voluntad. Por eso dice, ya se han sometido de corazón, sometimiento de corazón. Y esto tiene que ver con la doma. Cuando el Señor nos desata y nos doma. Un corazón que ha sido sometido. ¿A quién? A Cristo. Primero el Señor nos desata y luego nos doma. Es importante. Estos dos elementos son fundamentales en nuestra vida. En Efesios 2, 4, 5 vemos cómo Dios nos desata, rompe los yugos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, o sea, Dios nos ama de manera inmensa, maravillosa, gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. O sea, nos desató del yugo del pecado. Aun cuando estaba atado, Dios le dio vida, Dios le trajo libertad, Dios rompió las cadenas del yugo que usted tenía. Aun cuando estaba atado, ¿qué trajo Dios? Libertad sobre mi vida. Por gracia, ustedes son salvos. Podríamos decir, por gracia, ustedes son libres. Pero después de liberarnos, nos doma. Y esto es importante porque esto tiene que ver con el señorío y con que nosotros aceptemos el señorío de Cristo. Si pensamos en un animal salvaje que no ha sido domado, como un caballo, por ejemplo, para que pueda ser útil al servicio de su dueño, ¿qué hay que hacer primero? Hay que domarlo. Y no es fácil, no es sencillo, al caballo no le va a gustar, pero hay que hacerlo. Y eso hace Dios. Eso está en su palabra. Este burrito no le sirve atado a Cristo. Lo desata y lo doma. ¿Y a través de qué nos desata? De la palabra de Dios. Porque dice en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y la palabra de Dios es la verdad. También la verdad es Cristo. Pero es a través de la palabra de Dios que nosotros somos libres. Por el poder de la palabra. Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Es el poder de la palabra lo que trae libertad sobre nuestra vida. De ahí que sea tan importante que nosotros tengamos con la palabra contacto diario, permanente. No podemos dejar para el fin de semana. No podemos dejar para, cada vez que tenga un problema voy y busco en la palabra. Tiene que ser todos los días, tiene que ser todo el tiempo. Y hay otro elemento que es fundamental en nuestra vida para ser libres. El poder del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:11. Y eso eran algunos de ustedes. Está hablando de pecadores. Es lo mismo que estábamos hablando antes. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que nosotros somos libres, porque dice que ya hemos sido lavados, santificados y justificados por el poder del Espíritu Santo. Nuestra relación con el Espíritu Santo debe ser permanente, constante.
Nuestra relación con la palabra debe ser permanente, constante, porque la palabra y el Espíritu van de la mano, van juntos. Tenemos que trabajar con la palabra y con el Espíritu. Y Dios transforma nuestro corazón, es lo que yo llamo domar. Él transforma nuestro corazón. Avancemos a Hebreos capítulo 12, versos 4 al 8, porque esta porción es importante. Si yo no entiendo esta porción de la Escritura, pues del sermón que estamos viendo hoy voy a entender un poco, pues voy a perder una gran parte, porque es que es fundamental que mi corazón verdaderamente sea sensible a la palabra de Dios, que mi corazón esté completamente sometido a la palabra de Dios. Hebreos 12, versos 4 al 8. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, en la lucha que ustedes libran contra sus ataduras, porque recuerde que el pecado es el alimento de la atadura, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. O sea, esa lucha no ha sido pues para ustedes ni mucho más difícil ni nada por el estilo. No han tenido que derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. ¿Cuál es la palabra de aliento? Esta que vamos a ver. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. ¿Ve cómo el Señor nos toma? Nos reprende, nos disciplina. Verso 7. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Y ahí es cuando tenemos que entender que Dios nos disciplina, Dios nos forma. Dios no quiere que nuestro corazón esté desatado y salga a correr como un burrito sin domar, sino que esté desatado y esté completamente pegado, completamente entregado, completamente sometido. ¿A quién? A Cristo. Y esto es una realidad que nosotros debemos entender. Y permítame que use las palabras con intención. Debemos es una palabra que uso con intención porque es una realidad que debemos comprender. ¿Es una obligación de nosotros pegarnos de Dios? Sí, sí es una obligación. Como hijos de Dios no podemos caminar por fuera del propósito de Dios. No podemos caminar por fuera. Si bien en la Escritura hay una parábola donde el hijo pródigo sale un tiempo y está por fuera del propósito, también la misma parábola nos dice que hay un momento en que él regresa y no vuelve a salir. Sí debemos estar pegados de Dios. Sí debemos saber que Él es nuestro Señor. Cuando usted entiende que un día usted abrió su corazón y levantó su mano para responder a una oración diciendo, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, lo que tiene que entender de manera clara es que lo primero que Dios es en nosotros es Señor y después Salvador. Primero Señor y después Salvador. Primero tenemos que aceptar el señorío de Cristo para aceptar la salvación que viene por el sacrificio. No puede haber uno sin otro. Sin señorío no hay salvación. Si yo no acepto el señorío de Cristo, no soy salvo. ¿Soy salvo por fe? Claro que sí, cuando acepto el señorío de Cristo en mi vida. Él no puede ser mi Salvador sin que sea mi Señor. Y esto es algo que tiene que ser claro en nosotros. Esto es algo que tiene que ser claro. Y esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es obligante. Muchas veces lo he dicho y lo seguiré repitiendo hasta que la palabra me diga que no es verdad. Y es que el que manda en la relación del hombre con Dios es Dios.
Él es el que manda. Luego nosotros estamos obligados a caminar en el propósito que Él tiene para nosotros. Nosotros estamos al servicio de Dios. Dios no está al servicio de nosotros. Nosotros somos los que estamos para alabar su nombre. Nosotros somos los que estamos para mostrar su gloria. No es al contrario. No es un estilo de vida. Es una religión. Porque la religión tiene aspectos obligantes. La palabra religión lo único que dice es que nosotros tenemos una deidad, es nuestra relación con nuestra deidad. Pero eso implica que tenemos deberes con la deidad. Así como tenemos derechos, tenemos deberes con la deidad. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Quiero hacer un paréntesis pequeño porque es necesario. Nosotros como comunidad, me refiero a la iglesia en general, la iglesia de Cristo está dentro del sector religioso, dentro del sector gubernamental que se conoce como sector religioso, ¿sí o no? Gozamos de la ley de libertad de religión, de culto y conciencia, pero para eso somos religión. Pero para tener nuestra relación directa con Dios, ahí sí ya no es religión, ahí es estilo de vida. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Para tener los beneficios del gobierno somos religión. Para tener mi relación con Dios ya no soy religión, ya no estoy obligado a. Nosotros somos personas religiosas en el sentido de nuestra relación con Dios. No religiosidad, que es otra cosa. No nos dejemos confundir. No legalismo, que es otra cosa. Pero sí nosotros debemos nuestro respeto, nos debemos sujetar al Señor. Él primero que todo es nuestro Señor. Y eso tenemos que tenerlo claro. Puede ser que no sea popular, se lo acepto, pero es lo correcto, es lo que debe ser. Yo prefiero caminar con Dios derechito y no coger atajos y de pronto cuando vaya a la presencia del Señor encontrarme que me perdí. Porque ese camino que me parece recto no es camino de vida, sino camino de muerte. Entonces, Él nos doma y la parte de la doma es aceptar el señorío de Dios. Eso tenemos que aceptar. Dios quiere corazones libres, porque con estos corazones libres quiere mostrar su gloria. Dios quiere corazones libres, porque con estos corazones libres Él quiere usarlo para llegar a otros corazones. Dice en Efesios capítulo 2, versos 6 y 7. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gloria. O sea, ¿de la gloria de quién? De Dios. Por su bondad, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros usemos esa posición de confiar en Cristo para poder llegar a otros corazones. Dios usa nuestro corazón. Por eso lo necesita libre. Por eso lo necesita dócil. Son dos elementos importantes. Libre y dócil. Libre y sujeto a Él. Un corazón que no se sujete a Dios no puede mostrar el amor de Dios, porque no acepta el señorío. Nosotros tenemos que mantener nuestros ojos en Cristo, aunque para muchas personas no parezca práctico. Es lo más poderoso que nosotros podemos hacer. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos en Cristo, nosotros vencemos las tormentas. Vencemos cualquier circunstancia. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos en Cristo, es cuando viene la transformación de nuestra vida. Es cuando entendemos que la paz de Dios no depende de la paz en el mundo, sino depende de que Cristo esté en mi corazón, de mi seguridad en Cristo. Es lo que Dios quiere, por eso nos necesita libres, pero dóciles a Él.
estamos llamados a llevar el Evangelio. Estamos llamados a tomar decisiones en Cristo. Él nos hace libres, pero la decisión de mantenernos libres, ¿de quién es? De cada uno de nosotros. Gálatas 5:1. Cristo nos liberó para que viviéramos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Por lo tanto, nos deja entender que hay una acción del hombre que debe ser tomada para mantenerse en libertad. O sea que la decisión es suya. Cristo en la cruz del Calvario rompió la acción del pecado sobre nosotros. ¿Sí o no? Ahora nosotros tenemos que mantenernos libres del pecado. ¿Cómo es mantenerse libre del pecado? Caminar en santidad. Claro, caminar en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. No dejemos que la palabra santidad caiga en desuso, como han caído en desuso muchas otras palabras. Nosotros tenemos que llamarle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Y tenemos que saber que tenemos que, como iglesia, como hijos de Dios, caminar en santidad. Santidad no es un revuelto de cosas, no es un revuelto de luz y oscuridad. Santidad no es penumbra. Santidad es claridad. Santidad es obediencia. Por eso es tan importante y por eso remarco tanto el hecho de que Dios doma el corazón de nosotros. Porque un corazón rebelde es un corazón que no camina en el propósito de Dios. Así sea por áreas. Como estamos hablando hoy de las ataduras, entonces vemos que las ataduras se pueden expresar en lo físico, en lo emocional, en lo cultural, en lo espiritual, en lo social, en lo económico. Hay personas que entregan su corazón a Dios, pero le siguen diciendo: no, Señor, o sea, todo mi corazón es tuyo, pero el bolsillo no te metas con el bolsillo. El bolsillo lo manejo yo. Eso es un corazón todavía rebelde a Dios. Todas las áreas de nuestra vida la quiere manejar Dios. Y más que querer, debemos entregárselas a Dios, porque Él es el que es sabio para llevarlas. Otros dicen: Señor, claro, la economía, no, yo la economía te la entrego, al fin y al cabo no tengo nada. Pero esa área de mi vida, del lenguaje inadecuado, por decirlo así, del lenguaje obsceno, no, esa no me la quites. Porque es que yo quiero seguir hablando como hablan mis amigos, como hablan mis compañeros, como habla todo el mundo. Yo no quiero que me discriminen por estar hablando cosas diferentes. Yo quiero que me sigan conociendo como me conocían antes. Y entonces hay personas que dicen: mire, es que esas son palabras que ya se acostumbran a decir. Yo no estoy diciendo que él es es un desviado, simplemente es así como nos saludamos. Eso ya no es una ofensa, pastor. ¿Cómo que ya no es una ofensa? Nosotros tenemos que saber que la palabra dice: ninguna mala palabra salga de su boca, que su conversación edifique. Y eso no es pasarse de bueno, pasarse de santo. No, Señor, no es pasarse de santo. Eso es cumplir la palabra. Para ganar a las personas no tenemos que parecernos a las personas, al contrario. Tenemos que mostrarles que somos diferentes para que ellos vean la luz. No me voy a acercar a él con disfraz de bombillo negro, luz negra, para que le atraiga. Y lo voy trayendo, y lo voy trayendo, y lo voy trayendo. No, Dios no usa las armas del diablo. Eso dice la palabra: las armas de nuestra milicia no son las del mundo. Tenemos el poder de Dios, no son carnales. Entonces nosotros tenemos que entregarle todo, la decisión es nuestra. ¿Cuántas ataduras culturales todavía nos mantienen unidos? ¿Cuánta gente no es capaz de renunciar a esas costumbres de pequeños, a esas costumbres
que son en contra del propósito de Dios y simplemente se quedan aferrados porque culturalmente es difícil entenderlo. A uno le dicen, uno dice, mire, vamos a ir a predicar a una región, por poner un ejemplo, vamos a ir a predicar a Popayán. ¿Qué es lo primero que piensa la gente? En Popayán hay un arraigo cultural muy fuerte, ¿sí o no? Hay idolatría. Y entonces la gente dice, no, es que allá es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque hay un arraigo cultural. Y ese arraigo cultural evita que la gente reconozca la verdad. Pero la decisión de ser libres es nuestra. Nosotros tenemos que decir, oiga, si el Señor me perdonó, si el Señor me restauró, si el Señor me santificó, me justificó y me colocó en lugares celestiales, pues es mi decisión permanecer en lugares celestiales. El corazón de cada uno de nosotros está llamado a ser libre para Cristo, a mantenerse libre para Cristo. Y el poder está en el nombre de Jesús. En la cruz ya rompió las ataduras del pecado, porque eso dice la palabra. Él rompió, Él exhibió en la cruz del Calvario nuestro enemigo. Ahora la decisión es nuestra. ¿Usted es el que decide vivir libre o usted es el que decide vivir atado? No le eche la culpa a Dios. Es que yo no sé qué pueda estar pasando. Pues ¿qué puede estar pasando? Que tiene puertas abiertas. La palabra de Dios no miente. Y la sangre de Cristo es eficaz contra todas las obras del enemigo. No es contra algunas. Esto no es como un antibiótico. Un amplio espectro, pero no sirve contra estos otros gérmenes. No, la sangre de Cristo es totalmente poderosa. Entonces, si yo he sido lavado por la sangre de Cristo, no hay poder del enemigo que venga sobre mí. El que tiene poder sobre mí es cuando yo abro las puertas de mi corazón. Así sean rendijas. Entonces ahí permanezco atado. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. Abramos nuestro corazón a Dios, porque atados no le servimos. Ya para terminar, aunque sé que tenemos tapabocas y estamos cumpliendo todas las normas de bioseguridad, separados los unos de los otros, no como estábamos antes, que estábamos cerquita y podíamos decirle al otro, mire, tal cosa, pero hagámoslo hoy nuevamente. Escoja una persona que esté a su alrededor y dígale con todo su corazón, exhórtelo, como nos exhorta Pablo, atado no le sirves al Señor. Amén, a todos. A ver, Carlitos, dígale a Freddy. Amén. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos mantenga así, libres, pero sobre todo para que nosotros tomemos la decisión de mantenernos libres. Amén. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias por tu palabra, gracias por confrontarnos hoy. Gracias porque hoy tu palabra nos dice, Dios y Rey, que estamos atados si no estamos siguiéndote con un corazón completamente entregado a ti. Hay ataduras que a veces no son evidentes para nosotros. Hay ataduras, Señor, que pueden expresarse en lo social, en lo cultural, en lo físico. Hay ataduras que se expresan en lo anímico. Y nosotros a veces no somos capaces de salir de ellas. Pero hoy, Señor, queremos revisar nuestro corazón y seguir buscando esas ataduras que nos mantienen cautivos. Y hoy, con base en tu palabra, tomar la decisión de ser libres, Señor. Padre, gracias por mostrar qué atadura hay sobre mi vida. Hoy tomo la decisión de romperla. Y hoy levanto mi voz y mi oración. Hoy tomo, Señor, esta posición espiritual que tú me has enseñado en tu palabra, que todo lo que yo rompa tú lo harás en el cielo, que todo lo que yo desate lo harás en el cielo. Y Padre poderoso, Señor, yo tomo la decisión de romper toda ligadura emocional, física, espiritual, cultural, social o económica en mi vida. Declaro mi vida libre en el nombre de Jesús.
Declaro que mi vida, Señor, está limpia por tu sangre. Declaro, Señor, que yo estoy restaurado, restituido, Padre poderoso, y colocado, como dice tu palabra, en regiones celestiales. Señor, lo leímos hoy y así lo dice, Señor, que junto con Cristo me has sentado en lugares celestiales para mostrar tu gloria. Hoy, en el nombre de Jesús, tomo la decisión voluntaria, consciente, de caminar contigo, de renunciar al pecado, de romper con el pecado, de liberarme de toda atadura emocional, espiritual, que haya venido sobre mi vida, física, Dios y Rey. Y Señor, camino contigo, te sigo porque quiero seguir caminando en el propósito que tú tienes para mi vida. Y todo esto, Señor, lo hemos hecho en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.